A esta hora de la mañana lo vamos a saludar al doctor Javier Fornazari, que es el presidente de la UCR en el departamento de Rivadavia. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué se movilizó la gente en el día de ayer? Bueno, la verdad que no hay una sola consigna, un solo motivo por el cual podemos explicar por qué la gente salió tan masivamente a la calle, pero yo creo que básicamente había un reclamo sustantivo, que es un reclamo por una calidad institucional que viene siendo de alguna manera retaseado y postergado. No te digo desde que empezó este gobierno, desde ya hace mucho antes, donde el reclamo por una justicia real, sobre todo centrado en los temas de corrupción, creo que fue el centro. Por supuesto que también se colaron otras demandas, como por ejemplo fueron la demanda por el hartazgo de una cuarentena interminable, que prácticamente tiene a la gente 150 días encerrado en sus domicilios, sin poder trabajar, y ha generado no solamente problemas puertas adentro de las familias, sino que también un notorio desempleo y una crisis empresarial de proporciones que todavía no sabemos muy bien en qué va a concluir. Y todo este combo de digamos, situaciones totalmente anómalas que vive una sociedad han hecho que la gente se volcara masivamente a las calles. Y realmente creo que el reclamo era genuino, era legítimo, y era un repudio realmente a ciertas políticas de oídos cerrados que tiene un gobierno que evidentemente le viene muy bien a cuarentena y que posterga los problemas reales que tiene la sociedad, y que dentro de esa cuarentena, por así llamarla, esconde ciertas intenciones non santas en el cual quiere introducir una reforma a la justicia que todos sabemos muy bien que tiene por finalidad buscar la impunidad de Cristina Kirchner a todas las causas gravísimas de corrupción que la tienen prácticamente a un tiro de la prisión, y de toda la corte de personas que han seguido su gobierno, que también están claramente involucradas en ese proceso de causas de corrupción. Así que yo creo que todo ese combo fue el que ayer hizo que gran parte de la gente, no te digo solo la que es parte prácticamente del electorado de Cambiemos, Juntos por el Cambio, sino también mucha gente que votó, incluso Alberto Fernández le dijo, basta señor Fernández. Ahora, esta movilización, ¿la motorizó la oposición? Recién hablábamos con el presidente del PJ a nivel provincial, Guillermo Carmona, y él dijo que esto es una movida política de la oposición. Bueno, lo que diga Carmona, la verdad que nunca tiene la seriedad del caso, porque verdaderamente si uno hace un análisis repaso, las declaraciones que ha hecho este hombre van siempre desmentidas por la realidad. Yo creo que cualquier persona normal, que no ha visto a ningún intendente, ni al gobernador, ni a ningún político con responsabilidad del gobierno, convocar a la marcha. Esta marcha ha sido autoconvocada por las redes sociales, y te digo más, muchos dirigentes políticos lo que han hecho es acompañar un reclamo popular, un reclamo estrictamente del corazón de la gente, porque también se siente identificado con estos reclamos. Yo personalmente me siento totalmente identificado. El tema de la corrupción es algo que la Argentina es una deuda pendiente que no podemos cerrar y que sigue abierta. Y yo creo que mientras esos juicios no se cierren, mientras no respondan, mientras Cristina no dé explicaciones de por qué tiene el patrimonio que tiene, por qué tiene los hoteles que tiene, por qué tuvo las causas de corrupción tan graves que hoy han hecho que el país prácticamente esté al borde de una pobreza superior al 50%, el país no va a estar tranquilo. Esa es la justicia que esperamos todos, y creo que de alguna manera, como te dije, ese es el motor de un reclamo, de un repudio, de un fastidio que tienen los argentinos verdaderamente al borde del hartazgo. Ahora, vos decís, Javier, todos los caminos conducen a la imagen de la vicepresidenta. Yo creo que, te repito, en la marcha hubieron varios reclamos, varias demandas, pero creo que la principal era un repudio claro a la intención de introducir una reforma judicial extemporánea
inoportuna que tiene por fin trasladar los jueces que la juzgan, colocar jueces adictos, modificar la Corte Suprema a través de una comisión que tiene a su abogado por principal autor, sin perjuicio también de una reforma ulterior del Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar y remover los jueces. Pero no estamos hablando de la justicia, que esto también creo que la gente lo ha entendido muy bien. Estamos hablando de la justicia de todos los días que pega en la vida del vecino, como claramente, por ejemplo, sería la justicia penal en materia de inseguridad, que hoy golpea tan claramente, y creo que es uno de los grandes reclamos que también asomaban este reclamo. No, esta es la reforma de la justicia penal nacional, sobre todo la que investiga los delitos de corrupción del poder político, que justamente es la que tiene a este conjunto de personajes desde hace años tirando bolsos con millones de dólares en negociados multimillonarios, que hoy no son cuestiones menores, sino son los que hoy tienen a la gente sin vivienda, tienen a los barrios sin cloacas, tienen a las rutas sin asfaltar, y tienen postergadas muchas necesidades donde el Estado tendría que haber dado respuesta, y hoy se encuentra en la plata y en las mansiones de estos políticos multimillonarios que se lavan la boca todos los días hablando de los pobres, y lo que han hecho en 12 años de gobierno es multiplicar la pobreza a proporciones increíbles. Así que yo te repito, no tengo ninguna duda que detrás de todo esto está el interés de una mujer que, si vos la ves, es la que maneja los hilos del poder y que no ha tenido ni siquiera la sensibilidad de dirigirse al pueblo en esta grave pandemia que no solamente es argentina, sino que es mundial, y que evidentemente no le preocupa, porque mientras todos estamos preocupados por cómo salimos de la cuarentena, cómo retomamos nuestras actividades económicas, cómo volvemos a armar nuestros comercios, nuestras empresas, esta señora lo único que le preocupan es lavar sus causas, es volver a tener el poder en la mano, y hoy verdaderamente no va a poder ser, porque yo creo que hoy el pueblo en su mayoría le ha dicho a Fernández que no hay margen, no hay plafón para que ellos vuelvan por todo, para que se adueñen de la justicia, para que se adueñen del poder absoluto, que es lo que buscan, y que el pueblo está de alguna manera claramente orientado a resistir y a decirle que no a la corrupción, y decirle que pongan verdaderamente en agenda los verdaderos problemas de la sociedad, que son la inseguridad, el trabajo, la lucha contra la pobreza. En esos temas, en esa agenda pública, nos van a tener a todos los que realmente nos preocupa el país. Nos van a tener ayudando al presidente, que verdaderamente se deja llevar de las narices por este grupo de personajes corruptos, que verdaderamente todos sabemos qué es lo que buscan y que evidentemente están muy lejos del interés de la sociedad. Javier, ¿cómo definís la participación del intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, ayer en esta movilización? Porque si la oposición no es quien la organizaba, ¿te parece bien que haya participado, que se haya sumado a esta caravana? Mira, yo creo que el gobierno nacional, con una intención estrictamente política, desde ya intentó, no te digo la oposición acá en Rivadavia, sino te digo la oposición a nivel nacional, provincial y por supuesto local. Intentó desnaturalizar la marcha, ningunear la mancha, diciendo que esto era el banderazo o una marcha de la cuarentena, una marcha que estaba dirigida a contagiar y buscar la muerte. Yo creo que ninguna persona razonable cree que a alguna persona lo que buscaba ayer era contagiar o realmente buscar la propagación de un virus. Todo lo contrario. La gente quiso expresarse. Hay un derecho constitucional esencial que parece que esta gente no lo entiende, porque es autoritaria por naturaleza. El sectarismo que tiene no le hace ver que la gente también tiene derecho a manifestarse, a repudiar políticas que son contrarias a sus intereses, y este grupo político pretende que nos quedemos en la casa encerrados, metiendo miedo. Entonces yo creo que la marcha de ayer fue, como dijeron ya algunos periodistas muy sensatos, una victoria contra el miedo. No nos pueden meter más miedo, el miedo paraliza, y la gente, el
país ya está realmente hastiado y quiso salir a las calles porque no pueden tenernos nuevamente confinados en los domicilios y que el pueblo siga siendo víctima de una cuarentena interminable, cuando en todos los países que han sufrido esta misma cuarentena han tenido salidas mucho más inteligentes, mucho más específicas, con testeos, no escucharon a la oposición en ningún momento, han sido completamente sordos y la gente necesitaba expresarse. Y esta marcha, que es a todas luces contundente, no ha hecho otra cosa que decirle al gobierno: acá estamos, somos mucho más de lo que ustedes creen, y estamos dispuestos a hacernos oír, e inclusive la cuarentena que ustedes nos pretenden inocular tiene que tener un fin, una salida pronta, y también tener cuidados específicos para los grupos de riesgo, para la gente realmente con problemas, y volver a trabajar, volver a producir, volver a poner en marcha el engranaje de una nación que no está en el mejor momento como para quedarse de brazos cruzados. Bueno, está Creo que bien. el intendente Ronco Sí. estuvo, de alguna manera, verificando lo que pasaba, me lo dijo: tengo que estar para ver qué pasa, tengo que acompañar, y de alguna manera, como te digo, fue legítimo porque también quiso de alguna manera evitar algún desborde, y es algo que tampoco le gusta al kirchnerismo, que es que las marchas que hace Juntos por el Cambio, que hace el radicalismo, que hace la oposición, son marchas desde el respeto, desde el autocontrol, desde la no agresión y la no violencia. Esa es otra de las lecciones que creo que les deben costar mucho procesar, porque acá no se tiran piedras, no se agrede a los periodistas, no se establecen situaciones completamente incivilizadas como estamos acostumbrados a ver en esas marchas pagadas por ciertos intendentes que llevan en micros y con choripanes a la gente arreada como si fueran ganado. Esto fue un reclamo espontáneo de la ciudadanía que, como te digo, le quiere decir basta a un gobierno que no escucha. La gente tiene cansancio, la gente tiene deseos de volver a producir, hacerlo con cuidado, con responsabilidad. Hay que hacer una salida de la cuarentena inteligente. La pandemia no se va a ir de un día para el otro y no nos puede seguir teniendo a todos los argentinos sentados en los escritorios, en los domicilios, sin hacer nada. Tenemos que salir y volver a la vida real. Eso es el mensaje. ¿Pensás que a partir de esta movilización se pueden disparar los casos positivos de COVID? Yo creo que no, porque si no te pones a ver, ha sido una manifestación claramente cuidadosa, ha sido, como te decía, de mucho autocontrol. Yo no vi la gente agolpada, aglomerada, unas con otros. La mayoría fue Pero en digo, caravana. en un intento de manipulación por ahí de casos por parte del gobierno, aprovechando esta situación. Yo creo que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones. Y mira, no quiero llegar a pensar en algo tan siniestro como la manipulación de los casos o de las estadísticas de virus para culpabilizar a una marcha. Lo que sí creo que el gobierno hace una utilización del miedo, como te dije, del pánico, como algo que nos tiene a ciudadanos, que nos obliga a quedarnos. Y creo que eso es muy malo, no le hace bien a la sociedad, no le hace bien al propio gobierno, que evidentemente está en una situación económica crítica, que no lo quiere ver, y que verdaderamente todos sabemos que esto en algún momento puede llegar a explotar, y las consecuencias de una crisis económica grave, como la que todos pensamos que puede venir, si no tiene un gobierno con reflejos bien parado, lo va a estrellar. Nadie quiere eso. Lo que sí queremos es que se escuche a la gente. No pueden armar una reforma judicial, una reforma de la Constitución, del cambio de la Corte sin consultar a la mitad de la población. Es algo totalmente imposible de entender en un país democrático. Esta gente quiere llevarse el puesto todo, y como te dijo, la gente le ha dicho que no, de ninguna manera. Entonces creo que tiene que dar marcha atrás al proyecto de reforma judicial, que es el único interés de la vicepresidenta, y volverse a dedicar a los problemas reales. Va a encontrar la oposición sentada, como lo hemos hecho hasta ahora. En la provincia de Mendoza han tenido un gobernador paciente, un gobernador realmente atento, moderado, muy preocupado por el control de la pandemia. Mendoza ha sido un ejemplo
en muchos aspectos de lo que es cómo se hace un manejo de una epidemia de estas características y de los cuidados, cómo han funcionado en los hospitales, en los programas sanitarios. Y entonces creo que no hay motivo para decir que esta es una marcha anticuarentena, un banderazo anticuarentena. No, lo que no podemos quedarnos con que lo único que tiene el gobierno para ofrecerle a la ciudadanía es la cuarentena. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo que lo decía ayer una chica y me pareció muy ilustrativo. Ayer o antes de ayer, en la ciudad, creo que fue de Neuquén, un grupo policial, con estos abusos de la policía que ya estamos acostumbrados a ver, producto de la pandemia, de este encierro, detuvo a una chica por pasear un perro. Y le dijeron, usted es detenida por violar la cuarentena. Mientras el presidente, en su última conferencia de prensa, dijo que ya no hay más cuarentena. Que se pongan de acuerdo. Detienen a las personas por violar la cuarentena y el presidente dice que no hay más cuarentena. Esa digamos, completa disonancia entre el discurso y los hechos es lo que hace que los argentinos nos sintamos cada vez más decepcionados de un gobierno que no lleva ni un año, que ha estado prácticamente 5 meses diciéndonos que lo único que tiene para nosotros es el encierro. Fijémonos lo que ocurre en otros países, cómo han salido de sus cuarentenas, cómo han mejorado sus indicadores, y hoy, a 5 meses, seguimos teniendo contagios récord y una curva de fallecimientos cada vez más pronunciada. Todo demuestra que la cuarentena de Fernández ha sido claramente algo mal diseñado y la salida algo peor. Por eso la gente le está diciendo, señor Fernández, no a la corrupción, no a la reforma de la justicia, y tenga atención a una salida inteligente de la cuarentena. Javier, también en Rivadavia, hablando de la tensión y de lo que quiere la gente, la semana pasada, del lunes al sábado, todos los días a las 9 de la noche se manifestaron los ciudadanos en buena parte del departamento reclamando por la inseguridad que hoy se vive. Tampoco hay que desoírlos a los rivadavienses en un tema como es el de la inseguridad. Totalmente de acuerdo, y en primera persona soy uno de los ciudadanos que más le aqueja y preocupa esta situación. Y te repito, es de alguna manera un síntoma de esta sociedad paralizada, de esta sociedad encerrada, donde evidentemente la gente es víctima de estos procesos de inseguridad que han tenido, como vos sabes muy bien, la gente si no trabaja, eso tiene consecuencias. La gente si no produce, tiene consecuencias. Te digo más, la liberación de presos, a Manzano, lo que hizo el gobierno a nivel nacional, puso en la calle, que esto gracias a Dios no ocurrió en Mendoza, pero la foco de inseguridad es un reclamo nacional. Si ustedes prenden los noticieros en cualquier provincia argentina, la inseguridad hoy es parte del termómetro de los intereses de la ciudadanía, y yo no veo al gobierno que se esté ocupando realmente de esto. Entonces, claro que sí, claro que parte del reclamo de ayer era la inseguridad también, porque nos pega. Yo hablaba hace poquitos días con uno de los responsables de las fuerzas policiales de la zona este, y decía realmente que no ve que hayan líneas a nivel nacional claras que le den a la policía la autoridad que tiene que tener para poder encarar con claridad estas medidas contra la inseguridad que todos nos aquejan. Entonces yo te repito, si vos en la cuarentena sube la desocupación, sube la pobreza, la inseguridad explota, la violencia institucional promovida por reformas como de la justicia, de la Corte, tiene al abogado de Cristina como el principal impulsor, están a la orden del día. Si te usan el aislamiento a sacar una reforma judicial por los pelos, los argentinos tenemos derecho a expresarnos, por supuesto, cuidándonos como lo hicimos. Entonces, no pongamos en la agenda cuestiones que no son realmente las prioritarias. Nosotros estamos muy atentos al problema de inseguridad que hoy lastima al tejido social de Rivadavia y de Mendoza, y hemos hecho mucho porque esto no ocurra. Pero te repito, una sociedad paralizada, sin trabajo, cada vez más empobrecida, va a dar lugar a estos fenómenos, porque son fenómenos producto de una comunidad que está prácticamente sin alternativa. Entonces, lo más peligroso de esto
es que terminemos los ciudadanos así, encontrando como salida a estos problemas la justicia por mano propia. No queremos eso. Queremos que realmente haya una justicia a la mano de los ciudadanos, que entienda los problemas de los ciudadanos, y una policía con autoridad para combatir el delito y el crimen. Eso es lo que le hemos pedido al gobernador, al ministro de Seguridad, en Rivadavia, y también es lo que le están pidiendo todos los días a un presidente que, como te digo, hace oídos sordos para escuchar los gritos de la señora, y lo único que quiere es su impunidad para ella y su corte de sinvergüenzas que ya robaron, como todos sabemos, media Argentina. Javier, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, Hugo, y un cálido saludo a tu audiencia, y gracias por permitirme mi voz en tu programa. Que estés bien. El presidente de la UCR en Rivadavia, Javier Fornasari, hablando de lo que ha sido ayer una movilización que para el oficialismo nacional la ha organizado la oposición y para la oposición ha sido una expresión espontánea de la sociedad. 9 de la mañana, 21 minutos.